Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las redes complejas y precisamente la imagen pues es una red que la doctora Cárdenas elaboró sobre una investigación que hicimos sobre las publicaciones de los SNI3, que son los investigadores más prominentes aquí en México. De eso hablaremos después. Y bueno, la agenda que preparamos de este curso, esta es la agenda del curso en total. Estamos ahora ya en la quinta sesión y vamos a hablar sobre las redes complejas. Ese es uno de los temas más fascinantes, más interesantes y más prácticos para la aplicación de los sistemas complejos. Entonces, yo voy a hablar de estas dos partes. Vamos a empezar con estos señores que están aquí, que ellos son dos matemáticos húngaros, que son los padres de la teoría de grafos. La teoría de grafos es una teoría que se hizo en la década de los 50 y ellos eran unos matemáticos muy prominentes, que los dos eran judíos, y entonces huyeron del nazismo y se fueron a Estados Unidos. Sin embargo, Paul Erdos destaca, era una persona excepcional. Él escribió 1500 artículos en revistas de alta calidad. Y él, aunque en matemática las colaboraciones múltiples son raras, él escribió 500 de esos 1500 artículos como coautor. Entonces, a pesar de que era una persona pues, que tenía una gran cultura y era un genio, él no tenía casa. Y entonces él se la pasaba viviendo con amigos, hacía estancias y ganó muchos premios a lo largo de su vida. O sea, él donaba sus premios y prefería estar con sus amigos. Y entonces era una persona muy, muy divertida. Aunque huyó del comunismo, él, en la época del macartismo fue perseguido y era una persona muy, muy influyente. De hecho, hay un número, el número Erdos, que identifica, él es el 1, el que haya colaborado con él es el 2, y entonces su influencia llegaba como al 8. Entonces, en su momento, casi todos los matemáticos habían publicado algo con él en las grandes revistas. De hecho, le llaman el Gengis Khan de las matemáticas, porque dejó su huella marcada. Pero, y entonces aquí bueno, aquí lo puse porque era muy divertido él. Y entonces él dice, hay 3 signos de la vejez o de la selinidad. El primero es que tú olvidas tus propios teoremas. El segundo es que se te olvida bajarte el cierre. Y el tercero es que se te olvida subírtelo. Y bueno, eso a veces pasa. Y bueno, hay otros investigadores de los que no me voy a ocupar, que son ya modernos, que pues han creado algunos de los algoritmos para la teoría de redes. Aquí tenemos a Steven Storgard, que es muy conocido por sus teorías y trabajos sobre sistemas dinámicos. También está Barry Wellman, que tiene muchos trabajos sobre todo de redes sociales. Y aquí está Duncan Watts, que él fue, pues, era un investigador y después se fue a Google, y entonces él ha hecho trabajos también muy prominentes, y entonces ellos crearon este algoritmo que crea la evolución de las redes, que van desde las redes que son muy regulares, que tienen un P igual a 0, este efecto, que es una propiedad de las redes que voy a explicar más adelante, que se llama mundo pequeño, y el valor de 1 se denota a una red aleatoria. Esta es una de las propiedades de las redes. Este es otro de los investigadores importantes, es Mark Granovetter. Él es un sociólogo. A mí me motiva mucho porque él escribió un artículo que se llamaba La fuerza de los lazos débiles y batalló muchísimo. De hecho, le rechazaron como 5 veces el artículo. Y no se lo aceptaban, les parecía una tontería. Bueno, entonces lo que postula Granovetter es que las personas que más influyen en tu vida son personas que no están en tu círculo cercano. Es decir, son un lazo débil. Entonces yo les invito a que ustedes reflexionen. A veces, ¿cómo conseguiste un trabajo? Pues tú lo conseguiste porque conocías a un amigo de un primo, o un amigo de tu padre que nunca habías visto tú, es el que te recomienda para entrar a la universidad y te cambia la vida por completo. Entonces él lo teorizó, lo probó, y entonces lo que finalmente demostró es que las personas con las que convives, pues llega un momento que ya no influyen en ti porque pues son parte de tu contexto.
Entonces, lo que hace evolucionar a las personas y a los sistemas biológicos y sociales son a veces las catástrofes, los cambios drásticos. Él probó en este artículo, que ahora es el sociólogo más citado en la historia. Este artículo durante mucho tiempo fue el más citado de la sociología, porque a partir de esta idea que parece una tomadura de pelo, él pues demostró que efectivamente los lazos débiles son los que transforman la vida de las personas. Y bueno, también hizo otras aportaciones. En los temas complejos, por ejemplo, hay una cosa que se llama la teoría de los umbrales, y esto es muy útil, por ejemplo, para identificar cuándo es el umbral donde una protesta va a degenerar en un motín de plano. Esto, por ejemplo, se utiliza en la policía, cuando se analiza la cantidad de manifestantes que hay, cuántos van, cuántos llevan bombas Molotov, y cómo se decide cuándo intervendrá la fuerza o cuándo no lo va a hacer. Esto, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, lo que ha pasado pues en Colombia pues es un efecto. O sea, la policía pues actuó usando pues protocolos que parecían usando pues balas de goma y otras cosas, pero bueno, sin conocer estos aspectos de la teoría de los umbrales, y entonces las consecuencias fueron terribles. Hubo muertos, mataron a estudiantes, y aunque no todos los muertos son atribuibles a la policía, sí hay 14 que sí, pues hubo muertos por la espalda y cosas así. Entonces esto pues ha generado un descontento que está provocando muchas consecuencias sociales y económicas en un país que iba muy bien. La teoría de los umbrales es muy importante porque la identificación de, de cuándo se va un sistema complicado, complejo, se va a volver caótico, es muy importante. ¿Sí? Entonces aquí están, bueno, esto ya se hacen estudios alrededor de esto. Bueno, hay otro señor que es muy importante, que se llama Stanley Milgram, y él también en la década de los 50, él fue un psicólogo, y entonces él identificó y creó este concepto de mundo pequeño. Aquí está este Milgram. Y entonces él hizo un experimento, y el experimento consistió en pedirle a una persona X de California que tenía que mandar una carta a una estación de bomberos que estaba en Chicago. Y entonces el experimento consistió en que ella se la debería mandar a una persona hasta que le llegara exactamente a una persona en específico. Y entonces hizo el experimento, y lo que encontró pues fue fascinante, que se requerían 6 contactos, o sea, seis para llegar a cualquier persona. Bueno, él lo hizo, lo aplicó en Estados Unidos, pero posteriormente, por ejemplo, Facebook, usando a todos sus contactos, identificó que, o sea, con 5 contactos, fíjense, qué interesante, con 5 contactos, uno está en contacto con todo el mundo. O sea, yo puedo, ahorita voy a poner un ejemplo. Esto pasa en Facebook, pero en Estados Unidos es menor, es de 4. O sea, tú solamente tienes que tener 4 contactos para llegar a cualquier persona en Estados Unidos, a una persona que no conoces. Y bueno, entonces voy a poner mi ejemplo. Pues yo estoy aquí, ¿no? Hace como 2 siglos. Y bueno, pues yo, como saben, trabajé con Mario Molina. Y entonces aquí está Obama, le está poniendo una condecoración a Mario Molina, porque le dieron una medalla. De los premios que recibió, pues fue el asesor de Obama. Entonces, podríamos decir que este es un contacto. Vamos a poner que a mí me dicen que yo necesito encontrar a este soldadito ruso, pero yo no tengo ningún amigo ruso, no hablo ruso, nunca he ido a Rusia, y entonces, bueno, podemos saber a qué distancia estoy. Pues yo conozco a Mario, un paso. Mario conoce a Obama, 2 pasos. Obama conoce a Putin, 3 pasos, y Putin, pues, conoce a cualquiera en Rusia. ¿Sí? Entonces, yo estoy a 4 pasos. Y entonces esto, si ustedes lo aplican, esto parece un truco. Pero ¿saben cuál es el truco? Que se sabe por la teoría de redes sociales
que todas las personas, incluso las más hurañas, conocen por lo menos a 100 personas. Y entonces si uno multiplica 1 por 10, perdón, 1 por 100, por 100, por 100, por 100, ¿saben cuánto da? 10,000 millones. Y nosotros, pues no somos 10,000 millones en la Tierra, somos 8,000 millones. Entonces, con 6 pasos de separación, uno está al alcance de todos. Bueno, entonces este es uno de las variables, pero aquí, como esto de las redes puede ser algo muy, muy difícil de comprender, yo aquí lo he estructurado de esta manera, y así está en mi libro. Las redes complejas se dividen en dos partes, en variables de estructura y variables de dinámica. Entonces, voy a explicar las variables de estructura. Bueno, una red tiene estos conceptos que son, por ejemplo, tiene nodos, que son las bolitas, tiene enlaces o vertex en inglés, tiene también grados, es decir, un grado es el número de enlaces que entran a un nodo. La red es el conjunto de todos los grafos, de todos los nodos, y luego ahí existen algunos, por ejemplo, como este, que son hubs, porque están conectados con todos o con muchos. Y entonces el diámetro de la red es la extensión que tiene la red en su total. Bueno, ahora, esto fue teorizado por un señor que se llama Newman, y entonces él encontró que existen redes sociales, ahora son muy populares. Hay redes también de información, redes tecnológicas, redes biológicas. Y entonces, por ejemplo, en las redes sociales, él hizo estudios sobre los actores y vio quiénes colaboraban en alguna película, o sea, se conocían y qué tipo de relación tenían. Por ejemplo, él estudió, como él es matemático, era un físico, él es físico, Newman, eh, estudió las coautorías en matemáticas, como las que hablaba yo de Erdos. Luego, pues las relaciones estudiantiles, las relaciones sexuales también, los mensajes de mail, por ejemplo, que es otra forma de estar relacionado, las relaciones que hay en la web, en materia tecnológica, las rutas de un tren, los pares revisores, por ejemplo, en las partes biológicas, las webs de comida marina, las redes neuronales. Entonces, las variables que tiene una red son estas. Por ejemplo, n es el número total de nodos, la m es el número total de relaciones que hay, estos son la distancia media, en fin, algunas variables que permitían medir las características de una red, medir y comparar. Entonces, aquí vemos que las variables de centralidad, bueno, hay diferentes autores. Yo aquí les voy a poner mi propuesta, lo que yo le he entendido, y son las que yo suelo medir en mis artículos. Entonces tenemos aquí, esta es una red, y por ejemplo se mide una de las variables más importantes que hay, es la centralidad de grado. Entonces la centralidad de grado es una variable que mide las relaciones que tiene un nodo en una red. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos la centralidad de grado está asociada con todos, y en este caso, en esta red, pues es Javi, el que más tiene. Tenemos también la proximidad de nodo o closeness, que es otra, es decir, la cercanía nodal que existe entre los nodos. Entonces, cuando uno estudia las redes, es importante identificar quiénes son estos actores. Por ejemplo, la centralidad de grado podemos decir, para que no se les olvide, es como la persona más popular, ¿sí? La que más número de amigos tiene. Entonces aquí vemos que el caso es Javi. La cercanía nodal, pues puede ser un líder, la cercanía nodal, un líder que está cerca de la gente. Normalmente es un líder comunitario, que habla con las personas, que pues, es importante porque tiene influencia. Sin embargo, el nodo más importante cuando se analiza es que es una medida que se llama eigenvector. Este fue propuesto por Freeman, este concepto de eigenvector
es muy relevante cuando uno analiza las redes. Y también tenemos aquí esto que es el grado de intermediación. Esto del grado de intermediación, podemos decir, es la persona que vincula a dos redes. Y es muy relevante, es un broker. Es un broker que tiene esta capacidad de vincular. En la vida práctica, este broker es, por ejemplo, una persona que habla una lengua. Por ejemplo, nosotros tenemos la distinción de que ahora estén participando con nosotros pues, varios investigadores brasileños. Y entonces este nodo en nuestro curso, pues es Edwin Pitre, el doctor, porque él vive en Brasil, tiene la ciudad brasileña, pero él también es panameño y habla español. Entonces nosotros nos conectamos, eh, aunque también casi todos los brasileños son increíbles, todos ellos hablan o entienden español y hablan portuñol también, dicen. Pero a veces es muy importante en una red identificar quién es el between us, porque puede ser una persona, es muy estratégica. Como vamos a ver más adelante, cuando analizamos las redes oscuras, es muy importante identificar esto, porque muchas veces este es el broker, el que hace las relaciones. Bueno, entonces, aquí tenemos a Newman. En las redes hay diferentes tipos de formas. Está esta que es tipo bus, está la estrella, las redes tipo mixta, las de anillo, las de doble anillo, las de árbol, las de malla. Estas son para redes que son aleatorias. Sin embargo, como vamos a ver, hay redes abiertas. Entonces, este es el famoso artículo de Newman, que lo pueden bajar gratis. Se publicó, es el más leído lo publicó una revista y es el más leído en la historia. Pero es un artículo bastante largo, tiene más de 100 páginas, pero la verdad es maravilloso, o sea, conocerlo. Yo les recomiendo mucho que lo hagan si quieren profundizar en esto de las redes. Entonces, bueno, hay otras variables importantes en las estructuras, que es que es el coeficiente de agrupamiento. Entonces, por ejemplo, en esta red es de 1, o sea, porque está vinculado con todos. Aquí solamente está vinculado con una persona y aquí pues no hay ningún vínculo, es desde 0. Entonces, tradicionalmente hay dos grandes tipos de redes. A estas que suelen llamarle grafos, porque son redes tipo Poisson. Aquí se aplica la teoría de grafos. Pero para las redes libres de escala ya no funciona. La teoría de Erdős-Rengyi ya deja de ser funcional. Y luego aquí hay otras redes, otro concepto, otra que se mide en las redes, que es el grado de distribución. Aquí tenemos esta es una red aleatoria, es una red de escala abierta y también es una red jerárquica. Por ejemplo, los sistemas de logística tienen esta estructura, que es una red de tipo jerárquica. Pero, por ejemplo, las redes oscuras tienen esta estructura, son de escala abierta, o las redes muy grandes, como veremos cuando estudiamos las redes del narcotráfico, las redes criminales, tienen esa estructura, y esas son las redes aleatorias. Entonces, esta es la forma de medir su comportamiento. Estas distribuciones libres de escala se utilizan mucho. También los físicos le llaman leyes de potencia. Entonces, las leyes de potencia, bueno, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, se sabe que la mayor parte de las personas que hablan un idioma, pues dicen muy pocas palabras, porque la gente, por ejemplo, que tiene una educación básica, dice muchas maldiciones, muchas groserías, porque es una forma de expresión, pero todo el mundo lo entiende, y a veces hasta divertido. También las citas, pues muchos investigadores publicamos muchos artículos que no lee nadie, ¿sí? Y hay pocos que tienen muchas citas. También vemos que las llamadas que se reciben, no todos reciben las mismas llamadas. Entonces hay ciertas agrupaciones que se dan. Los libros, hay muchos autores que ya hacen libros, pero que no compra nadie. Y luego hay pues escritores que son bestsellers, ¿no? Venden muchísimo lo que escriban, ¿no? Hay muchos novelistas que lo que escriban, pues se venden millones de libros, ¿no? Entonces esto se utiliza, estas distribuciones libres de escala se utiliza también para comprender el comportamiento de las redes.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de una red libre de escala. Y esta red libre de escala, pues es importante, fue propuesta, como veremos, por un investigador que se llama Barabasi. Él descubrió, incluso como vamos a ver, publicó en Nature un artículo, pues que fue increíblemente influyente, porque él lo que descubrió es que las redes tenían una propiedad que nadie había visto. Y esta propiedad consistía básicamente en tres cosas. Uno, que él descubrió que las redes abiertas eran como el universo, tienden a expandirse y por lo tanto tienen una expansión constante y una emergencia que les da un comportamiento complejo. Esta era la primera de las características. La segunda característica que identificó, que también es muy importante, es que las personas tienen preferencia por ciertos nodos. Es lo que él le llamó en inglés preferent attachment. Entonces, las relaciones preferenciales se dan. Tú cuando buscas algo, te conectas a Google o te conectas a Yahoo, entonces hay enlaces preferenciales siempre. Y luego otra cosa que también es interesantísimo del trabajo, la tercera característica que descubrió, fue que es mentira que todos los nodos tengan la misma capacidad de ser consultados, porque las redes no son bidireccionales. La mayor parte de las redes son dirigidas. Entonces, si tú para llegar a un punto luego quieres hacer el camino, pues te pierdes y entonces no conectas. En realidad lo que él descubrió es que si alguien, un nodo específico, quiere conectarse, la probabilidad que tenía de acceder, pues es muy baja. Es como del 24% del cálculo. Y entonces él creó un algoritmo, que es el algoritmo precisamente Barabasi Albert, con nuestros estudiantes, y entonces con estos elementos dibujó una de las redes. Aquí vamos a verla, aquí lo publicó en Hecho, y es la foto de la primera red. Y aquí nosotros fuimos a un congreso y lo conocimos, nos tomamos una foto con él. Aquí están mis estudiantes de doctorado, aquí está Magali, y algunos que están ya, aquí está la doctora Lila, querida, doctor Osorio, que ya son doctores, prácticamente todos. Entonces fue muy motivante conocerlo porque es una persona muy sencilla. Y entonces el trabajo de Barabasi es muy importante por estas características. Bueno, pero otro característica de las redes es la resiliencia. Ahora que está de moda, creo, porque al presidente no le gusta la palabra resiliencia. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos: las formas de propiedad y las formas de propiedad cooperativa y las topologías que tiene una red. Entonces, en las redes centralizadas, pues esta red, por ejemplo, tiene muy baja resiliencia. Si tú quieres acabar con ella, pues le das al que está en medio y punto. Por ejemplo, cuando se estudian las empresas familiares, muchas veces pasa que cuando muere el fundador, se acaba la empresa, porque tienen muy poca resiliencia. Entonces, una manera de darle más resiliencia a las redes, pues es descentralizándolas. Y entonces aquí vemos que esta red, pues está descentralizada, pero también tiene nodos importantes. Entonces, cuando uno estudia la red y tiene que estudiar su estructura. Y luego tenemos aquí esta red pues, distribuida. Por ejemplo, aquí ¿qué pasa si quitamos este? Pues no pasa gran cosa, pues la red se reestructura. Entonces esto, por ejemplo, lo saben ahora las áreas de seguridad, porque todos los sistemas de información, pues básicamente estaban jerarquizados. Y una de las razones y las causas del fracaso en la detección de los grupos terroristas que tiraron las Torres Gemelas fue precisamente que todas las redes tenían esta estructura y las agencias de seguridad tenían esta organización. Entonces, pues fue muy fácil para los terroristas pues atacar las Torres Gemelas, y cuando uno ve con qué medios lo hicieron, pues la verdad es increíble, porque no usaron bazucas o armas, no, usaron cúters que se venden en la papelería para tomar los aviones. Y habían tomado sus clases de vuelo, pero ni siquiera habían aprendido a aterrizar bien.
no les importaba porque estaban seguros que iban a hacerlo. Entonces, bueno, el estudio de la resiliencia en redes es una propiedad importante que debe ser considerada. También tenemos esta propiedad que se llama selectividad en redes. Entonces aquí vemos, esto se ha estudiado, por ejemplo, las parejas casadas en San Francisco, vemos que, por ejemplo, las personas negras pues, prefieren casarse con hombres negros, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, las mujeres hispanas igual, mayoritariamente pues, se casan con hispanos. Y las mujeres blancas son un poco más flexibles, ¿no? Es decir, son más abiertas a esto. Entonces, bueno, pues una forma de comportamiento, pues es esa. También las redes se mide el grado de correlación que tienen, porque es importante ver si una red está correlacionada con otra. Otra propiedad de las redes importante es la estructura de comunidad. También aquí se ven este trabajo también que menciona Newman en su artículo. Por ejemplo, se estudian pues para alguna cosa, cómo propagar un sentimiento negativo en una red social o cómo propagar un rumor. Entonces, dependiendo de la estructura que tiene la comunidad, pues se hace una cosa y otra. Esta es otra propiedad de las redes, que se llama el enrutamiento codicioso, sí, que es muchas veces tú cuando quieres dirigir, muchos hackers, cuando quieren dirigirse a un objetivo, pues hacen estas cosas, hacen enrutamientos para llegar finalmente para evitar pasar por todos los nodos de seguridad. Y entonces, bueno, también se estudia para temas de seguridad. Esta es una de las propiedades también que es resultado del algoritmo de Barabasi y Albert, que es el Giant Component, el comportamiento gigante que tienen algunos de los nodos, que tienen, como decía, no son equiprobables, sino si hay preferencia en las redes. Y luego, bueno, entonces esto, haciendo un resumen, estas son las variables que tenemos, las variables centralidad, efecto del mundo pequeño, coeficiente de agrupamiento, grado nodal, resiliencia, selectividad, grados de correlaciones, estructura de comunidad, navegación en red y el componente gigante. Y ahora vamos a explicar brevemente también la parte de la dinámica de redes, cómo funciona. Aquí ya uso básicamente los trabajos de Barabasi para la atracción inicial, que ya les mencionaba, que esto es uno de las razones que genera su algoritmo y que explica que efectivamente los nodos tienen una preferencia y esto no es neutro, las redes no son neutras. Y entonces el efecto de la atracción inicial se mide y entonces su modelo es un algoritmo que genera redes aleatorias complejas libres de escala. Bueno, esto, por ejemplo, esto también se aplica para las características de la web. Por ejemplo, la red chilena tenía muchos sitios, un 14% estaban conectados entre sí a través de enlaces y agrupaban la mayoría de las páginas. El 20% de los sitios contienen el 99% de la información. O sea, hay una gran estructura. Entonces, a la conclusión que llegó Barabasi es que es un mito que la red esté abierta. No está abierta. Hay enlaces internos y preferencias. Ahora, un aspecto muy interesante también de las redes es que el efecto que tiene una supresión de nodo. Aquí, por ejemplo, se ejemplifica un autor que tenía una productividad increíble. O sea, publicaba pues como 20, 30 artículos en revistas de alto estándar, y hasta que pues, era muy sospechoso, hasta que se dio cuenta que pues él inventaba los datos. También hubo un caso de un coreano que con lo de las células madre igual inventó los datos. Entonces, pues en las revistas de calidad hay una cosa que se llama retractación. Entonces, muchas veces cuando se identifica una práctica así fraudulenta, pues entonces se retractan los datos, pero a pesar de la retractación, pues mucha gente no se entera y sus artículos siguen citando. Esto quiere decir que un nodo realmente nunca muere. Por ejemplo, si ven las citas
que tiene Borges, o bueno, en sus libros, pues él sigue acumulando citas, porque desapareció, pero su influencia prevalece. Y es el caso también de muchos científicos. Entonces, esto es muy interesante, por ejemplo, para ver el comportamiento que tienen los cárteles de la droga en México. Por ejemplo, en el año 2000 solo había 3 grandes cárteles en México. El cártel de Juárez, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa. Una de las consecuencias de la guerra contra las drogas que inició el presidente Calderón fue que se capturó a muchos líderes. Se capturó, se mató a los líderes. Y entonces la consecuencia es que hubo una escisión de cárteles. Y entonces la organización el cártel Sinaloa se escindió en estos, los Arellano Félix en estos, la familia michoacana, los Zetas, el cártel del Golfo. Y entonces ahora, pues, hay entre 45 y 50, la verdad ni se sabe. Y entonces la violencia, pues, no ha dejado de crecer. Entonces, un elemento importante de la supresión de nodos es que precisamente los nodos se reagrupan. Por eso, cuando se va a tomar una decisión, por ejemplo, de suprimir un nodo, se tiene que ver sus consecuencias, hay que estudiarlo. Esto es algo que, pues, ahora pues, se estudia en la policía para evitar estos errores, ¿no? Y bueno, esta es otra característica de las redes, que es el crecimiento acelerado que tiene ciertos nodos, ciertas redes. Ya vamos a las aplicaciones que hay sobre las redes, son muy bonitas, muy amplias. Prácticamente hay trabajos ya en todos los campos del conocimiento, sobre todo en las áreas duras, porque pues, la información pues, es fácil de obtener a veces, es muy objetiva, en fin. Y también hay una serie de softwares que vamos a ver. Por ejemplo, esta bella red está creada en Python. Son muy bonitas. En este curso vamos a aprender una, que nos va a enseñar la doctora Cárdenas. Esto que lo habíamos visto en la sesión pasada, pues son los comportamientos animales de los pájaros, de los elefantes asiáticos, de las hienas, de las hormigas. Ya no voy a repetirlo porque ya lo hice la vez pasada, pero aquí lo que se identifica son los patrones de comportamiento colectivo de animales. Y esto que es muy interesante, y bueno, aquí pues yo me dio una sorpresa, este artículo que hizo Sechari, pues se fue muy famoso. Y estos también se los quiero comentar para que vean cómo un artículo, él estudió las relaciones sexuales que tenían 34 miembros de un club de karate. Y entonces identificó de lo mínimo a lo máximo, pues quién había tenido relaciones, pero no muy intensas, besitos. Y aquí pues las cosas ya fueron subiendo como de nivel y de color. Y entonces pues fue muy, muy interesante, se hizo muy popular por el tema porque eran pues adolescentes. Y entonces decían, madre mía, ¿quién es el 34 o quién es la 33? Y entonces esto pues identificaba estos aspectos que hemos visto. Bueno, entonces yo buscando la gráfica, esto fue un hallazgo del día de hoy, encontré algo que, bueno, les quiero compartir, porque, ¿qué es esto? Por ejemplo, hay una página que se llama Pornhub, que es muy consultada, y entonces aquí están el estudio de las preferencias de búsqueda. Entonces aquí están la de los hombres, y aquí está la de las mujeres, y entonces a mí me sorprendió esto. O sea, que lo que más buscan las mujeres, yo cuando vi esta gráfica y consulté el trabajo, pues me asombró, dije, estos son pues en Estados Unidos. Sin embargo, cuando quise buscar información más reciente, con lo que me topé fue con esto. Estos son en todo el mundo, y bueno, pues las búsquedas que hacen las mujeres. Algunas cosas yo no sabía ni qué significaban. No es que me haga el inocente, que no lo soy, para nada. Pero hay algunas cosas que no sabía. Por ejemplo, esto de Ebony, dije, ¿esto qué será Ebony? Pues Ebony es ébano. Es decir, las mujeres prefieren a los negritos, ¿sí? Y las árabes igual, que es algo curioso. Bueno, las árabes, pero no de cualquier lugar, sino solo del norte de África, que aquí es donde está, como saben, está Argelia, pero en todos lados, que es muy curioso. Bueno, algunas cosas no requieren traducción, pero aquí es
es curioso, la verdad, es una cosa que son las prácticas. Entonces, el estudio de las redes, como ven, tiene aplicaciones en todos lados, sirve para identificar. Y bueno, ya pasando a aspectos más serios, pues esta es una investigación que hizo la doctora Cárdenas en su investigación doctoral, que ganó un premio, que estudió ella uno de los centros de más trabajo y más productivos del Politécnico, que es el CICIMAR, y luego estudió diferentes centros de investigación en la red que tenemos de expertos nosotros, y algunos resultados pues eran escandalosos. Por ejemplo, aquí resultaba ser que pues dices, ¿con quién colabora? Pues sí colabora, pero no. De hecho, no les habla y odia a los otros. Y entonces la medición fueron artículos, libros, capítulos y tesis. Yo también pues he hecho algunas investigaciones con mis alumnos. Esta es una investigación que hizo la doctora Cano. Y usamos un software que se llama Gephi para identificar los patrones de colaboración científica en los investigadores de SNID de administración. Entonces el grafo pues da otras proporciones y aquí también se miden las diferentes variables, el grado de intermediación. También recientemente el doctor Galicia, ahora ya es doctor, también ganó mención de honor con su tesis. Estudiamos la perdurabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Estudió él, una persona muy destacada, estudió más de 100 años de la bolsa. Y entonces identificamos cuáles eran las empresas más perdurables por los giros que tienen industrial, servicios y la parte del sector primario, que era básicamente la minería. Y bueno, y la verdad es que el artículo se publicó en una revista colombiana y es muy interesante. También estudiamos los patrones de ingreso de droga en las aduanas mexicanas. Estudiamos, es una tesista de maestría, Edith García Garcilaso, también muy querida. Y entonces analizamos el transporte, los traficantes, el tipo de droga, el método de ocultamiento, el método de detección. Y analizamos y aquí unas hipótesis que habíamos planteado. Nosotros pensamos que, pues, por ejemplo, el perfil de los narcos eran colombianos o peruanos, ¿no? Porque hay mucha coca allá. Pero la sorpresa que nos llevamos fue pues, que no era así. Y entonces aquí los datos están, pues, en qué turno era el turno nocturno, los incidentes por tipo de aduana. Analizamos igual qué tipo de droga se traficaba más, cuáles eran las relaciones que había igual entre el tipo de droga y las aduanas. Y bueno, entonces esto de las redes oscuras, pues no es algo nuevo, sino es algo que se estudia con las redes criminales y se aplica en la teoría de los umbrales también, para estudiarlos a veces. Cambian un poco las variables de las redes oscuras, como las variables que ya he mencionado antes. Por ejemplo, aquí ya no se habla aquí se habla de brokers, no se habla ya de pues que un broker también pero el concepto de broker es alguien que es como un contacto, ¿no? Ese es el que te va, un conseguidor de cosas, que te vincula con otras redes. Entonces aquí se habla de puentes, de lazos débiles y fuertes, de capos directamente, de puente, de centralidad y roles y posiciones y cuestión de subgrupos. Y entonces esto pues se estudia aquí uno de los investigadores de la UNAM nos dio una charla sobre el trabajo que hicieron ellos en una estafa como de 50 millones de dólares que tristemente involucró a un montón de universidades. Y entonces las empresas en el gobierno de Peña Nieto, pues como las universidades están bien vistas, se les contrataba para hacer un trabajo que ellos no hacían, por cierto, y que subcontrataban a empresas pues que sí existían, pero no eran expertos en eso, y empresas que no existían o eran fantasmas, o incluso a empleados directamente, y los notarios que participaron. Entonces ya cuando se presentan, pues ya se ve, ¿no? Cuáles son las relaciones, quiénes son. Universidades que son relativamente, pues, lo digo con respeto, no tan importantes a nivel nacional, pues tenían una preeminencia pues, en los contratos.
Entonces esto pues se usaba pues para las campañas. Fue un escándalo. Y bueno, las redes también se utilizan, por ejemplo, para estudiar la, el transporte transnacional de traficantes de personas. Una de las cosas, por ejemplo, más asombrosas que ha ocurrido ahora que Trump salió de la presidencia fue que la frontera de México con Guatemala, pues hay un montón de negros subsaharianos y de gente que viene de la India y dices, oye, pero no, pues para nosotros es una novedad, porque en México, como saben, pues somos morenitos, pero mm, básicamente pues somos, hay sangre india aquí, ¿no? Pero si hermanos así de color y eso, pues no tenemos. Entonces sí, cuando alguien viene, pues llama la atención y de todas maneras la gente pues los trata siempre bien aquí en México, porque los mexicanos somos muy querendones y son nuestros hermanos. Pero esto es aprovechado por las redes para traficar personas. Entonces, el estudiar estos aspectos es muy interesante. Hay diferentes softwares de visualización. Está este Gephi, que son muy bonitos, y se presentan en las redes Prefus. También dan diferentes variables. Y bueno, nosotros hemos publicado varios artículos usando redes. Aquí están algunos de ellos. Tenemos por ahí 3 que nos ha costado trabajo porque los árbitros no entienden, o sea, quieren variables deterministas cuando pues, las redes no son así. Y entonces yo sí me llevo un buen enfado ahora que estamos trabajando mucho en la identificación, por ejemplo, de la integración de la mujer en los consejos de admisión de la bolsa y no lo rechazaron el artículo después de muchos cambios y de que era un artículo pues me iba a ser muy bonito, no lo rechazaron. Y bueno, pues ni hablar, vamos a tener que buscar otras revistas de calidad. Pero sí cuesta, ¿eh? Cuesta sobre todo en la parte de ciencias sociales publicar cosas novedosas. Y bueno, pues aquí vamos a darle la voz a nuestra querida, aquí aparece muy guapa, la doctora Cárdenas. Luis Arturo, pues muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de explicarles, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, pues para que ustedes entiendan cómo se pueden llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Voy a explicarles. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por darme la oportunidad de participar en este curso que ha sido pues muy ilustrativo y de mucha utilidad. Entonces, bueno, yo soy la coordinadora de la red de expertos en sistemas complejos y voy a hablarles un poco del trabajo que hicimos el año pasado sobre analizar las relaciones de coautoría de los investigadores de las 11 redes de investigación y posgrado del IPN. Como ya les explicó el doctor, ustedes pueden ver del lado izquierdo una imagen donde están los vértices o los nodos que en este caso van a representar a los investigadores. Las líneas, bordes o aristas van a representar a las relaciones de coautoría en la publicación de artículos, libros o capítulos de libros. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuáles son las variables de centralidad estructural que utilizamos para llevar a cabo esta investigación? Bueno, pues fueron 3, la variable grado, intermediación y cercanía. Puse aquí unas imágenes para ilustrar cada una de estas variables que ya les explicó el doctor Luis Arturo, pero que quiero repasar de alguna manera. Aquí está, encontramos la variable grado. Si ustedes ven el punto rojo, que es un nodo, digamos que es el nodo que tiene el grado más alto, porque todos los nodos adyacentes forman parte de este nodo, es decir, que este nodo central es el nodo más conectado. Después tenemos la intermediación. La imagen de aquí abajo igual nos muestra que este punto rojo tiene facilidad para conectar a los nodos del lado izquierdo con los nodos del lado derecho. Y entonces, pues tiene, digamos que influencia o control en la red. Después tenemos la variable cercanía, que es muy parecida a la intermediación. Y aquí vemos también la imagen de lo que es el closeness centrality y vemos igual, es un nodo que tiene la posibilidad de conectarse con muchos nodos y poder realizar interconexión o llegar fácilmente a cualquiera de los nodos que requiera conectarse. Ok, ¿cómo lo hacemos?
Nosotros buscamos la productividad de los investigadores. En el caso de esta investigación utilizamos Google Académico para ver cuáles eran los artículos, los libros y los capítulos que habían publicado los investigadores en el periodo de 2018 a 2020. Lo que hicimos fue ponerle un acrónimo a los investigadores. Por ejemplo, fue el investigador número 3 de la red de biotecnología y en la primera columna, que es el autor de cada una de las redes. Después, el autor 2 es con quién se relacionó el investigador para llevar a cabo, en este caso, en la tercera columna, que es el tipo. La letra A nos significa que es un artículo y el año en que se realizó. De tal manera que asignamos una clave si el investigador no pertenecía a ninguna de las redes. Entonces le pusimos una clave de externo. En este caso, por ejemplo, en el segundo renglón podemos observar que el investigador se relacionó con otro investigador de la propia red de biotecnología, hicieron algo en colaboración, un artículo en este año. Aquí, por ejemplo, en el tercer renglón vemos que el investigador se relacionó con un investigador de la red de medio ambiente. ¿De acuerdo? Y ellos hicieron un capítulo del libro en este año. Y así entonces se va caracterizando toda la información. Yo he utilizado para esto un archivo de Excel en donde se va capturando toda esta información. Sinceramente, sí es una labor ardua y debe tener pues mucho cuidado para llevar a cabo esta caracterización, porque si no hacemos bien la recopilación de la información, pues la red no nos va a dar la información exacta. Ok, ¿cuál es el software que he utilizado para hacer todo esto? Bueno, este es el software Cytoscape. Este software es un software libre, lo pueden descargar de internet. Son muy activos las personas que han desarrollado este software, llevan ahorita en la versión 3.8.2 y bueno, pues claro que cada vez las versiones se van haciendo más complicadas, más, tienen miles de opciones adicionales. Ustedes pueden bajar versiones anteriores, como aquí lo dice, ¿sí? Si les hace más fácil, digamos, o todos sus grafos los han hecho en versiones anteriores. Entonces, de aquí la pueden descargar y simplemente hay que identificar cuál es el tipo de equipo al que se va a descargar y listo. Ok, pensando en que ya lo descargaron y ya lo tenemos listo, vamos a abrir nuestra sesión en Cytoscape, que es esta imagen que les estoy presentando, es la imagen inicial, digamos, que da el software cuando nosotros lo abrimos. Posteriormente, vamos a importar, aquí tenemos la opción de File, y vamos a importar nuestro archivo de datos de Excel, que es, digamos, los datos de la red. Lo vamos a importar, vamos a seleccionar en donde lo tengamos disponible y posteriormente lo identificamos y lo abrimos. Y si ustedes se fijan, aquí está el archivo, con las columnas que nosotros tenemos definidos en Excel. ¿Qué es lo que hacemos? Que ahora tenemos que decirle al software qué es lo que significan para nosotros estas columnas para que las pueda interpretar adecuadamente. Ok, entonces nos abre una ventana donde tenemos que especificarle de qué tipo son estas columnas. Y entonces le decimos que la columna 1 es la del autor original con quién este tipo de otro autor que se está relacionando. Entonces, este es, digamos, el origen, este es el destino y también tenemos el tipo de interacción. Entonces, la interacción va a ser el tipo de relación que están teniendo los investigadores entre sí. Como ya lo había mencionado, hay 3 formas en la publicación de artículos, capítulos o libros. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción de Tools, que lo que hace es analizar la red. Vamos dando estas opciones y vamos analizando la red y ya nos empieza a permitir visualizar de qué manera nos va a quedar.
nosotros aquí tenemos que decirle de qué tipo es la red, si es una red dirigida o es una red no dirigida, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, cómo tengamos caracterizada nuestra información. Ok, entonces el software, la primera información que nos da es un panel de resultados en donde nos dice cuál es el coeficiente de agrupamiento de la red, cuántos nodos están conectados, cuántos nodos, por ejemplo, tiene cada uno de los investigadores en promedio. Por ejemplo, esta red, este análisis tiene 2 investigadores en promedio. Cada uno de los investigadores tienen a 2 investigadores en promedio con los cuales colaboran. Y vaya, toda esta información pues nos sirve para identificar el patrón de conducta de todos estos investigadores. Ok, posteriormente nosotros podemos visualizar a la red de acuerdo a las variables que yo necesito. En este caso, el grado, el degree, yo quiero que la red se presente organizada la información por la variable grado, digamos, para ver cuál es el nodo más conectado. Y bueno, pues ahí tenemos ya a nuestra red, a nuestros... Podemos aplicarle estilos a los grafos para poder identificar a los nodos de mejor manera. Por ejemplo, aquí lo que nosotros hicimos fue asignar colores a los nodos dependiendo de qué red correspondían los investigadores. Por ejemplo, las verdes correspondían a la red de medio ambiente, las azules a la red de biotecnología, y así cada uno de los colores nos permitían identificar a las diferentes redes. Entonces, en sí misma ya el grafo nos ilustra muchísimo en el tipo de relaciones. Nos permite también, nos proporciona más bien índices de las variables, y entonces nos pone aquí cuáles son los investigadores de acuerdo al grado, por ejemplo, ¿no? A la variable grado, a la variable cercanía y a la variable intermediación, que son las que estamos midiendo. Y por ejemplo aquí esta información pues yo la puedo ordenar como yo necesite. Por ejemplo, aquí puedo ver que el nodo más conectado es un investigador de la red de robótica que tiene una cercanía media y una intermediación pues un poco más alta. ¿Qué significa esto? Pues que este investigador tiene una productividad muy alta y tiene una influencia por estos índices. Estos índices van de 0 a 1, donde 1 es el mayor valor que puede tener, es decir, es un nodo muy conectado, es un nodo muy influyente en la red. ¿De acuerdo? Ok, y aquí tenemos ya finalmente nuestro resultado de la red y podemos observar muchas cosas, fíjense. Como les decía, nosotros le pusimos colores a los nodos para identificarlos de acuerdo a las redes. Si ustedes observan, se ve aquí en el lado izquierdo una isla gigante. Esta isla gigante nos permite ver que hay ya muchas relaciones entre diferentes investigadores, básicamente entre la red de biotecnología, la red de medio ambiente, la red de nanotecnología, porque son las redes más antiguas del instituto, tienen más de 10 años de creación. Pero del lado derecho podemos observar a muchísimos nodos, pues prácticamente aislados, digamos, ¿no? Aislados de estos grandes grupos que son los que de alguna manera cuentan con mayor presupuesto para realizar sus investigaciones, porque a los investigadores que tienen nivel 2 y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, que es, digamos, la institución que se dedica a dirigir, digamos, la investigación en el país, asigna, pues, becas a los investigadores de acuerdo a su productividad. Entonces, hay diferentes niveles, desde candidato, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y también hay investigadores eméritos. Entonces, en el Politécnico tenemos algunas restricciones para poder
contar o dirigir proyectos con mayor presupuesto, como son los proyectos multidisciplinarios y proyectos multired. Porque uno de los requisitos es ser investigador nivel 2 o nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos investigadores que están del lado derecho, pues no cuentan con un nivel en el SNI nivel 2 o 3, de tal manera que no pueden aspirar a tener proyectos más grandes y con mayor número de participantes. Entonces lo que hacen es que pues se quedan con proyectos pequeños, con presupuestos limitados, y entonces en este caso pues esta información puede servir para para la institución, para poder tomar diferentes acciones en la mejoría de la generación de conocimiento en las redes del Politécnico. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo una investigación que nos puede dar pues una visión diferente, una visión más gráfica y más amplia acerca del comportamiento de las redes entre los investigadores, que me parece que puede ser pues muy ilustrativa y sirve para la toma de decisiones en este caso, ¿no? Entonces, pues ojalá que les haya sido ilustrativa esta plática y posteriormente pues puedan ustedes también empezar a aplicar los sistemas complejos en sus investigaciones. Como ya les comentó el doctor Ribos, pues lo hemos podido aplicar ya en diferentes investigaciones con los tesistas de maestría y doctorado, y la verdad con resultados pues muy ilustrativos, y además aplicando estas herramientas de la complejidad, pues podemos estudiar los patrones de forma mucho más específica. Pues muchas gracias por su atención, y si tienen dudas, pues ahora las comentamos. Gracias, doctor. Gracias, doctora, por la explicación. Y pues, entonces, bueno, pues esto tiene un potencial también para ustedes que son músicos, por ejemplo, mis amigos de Brasil. Pues, ¿quién ha compuesto una canción? O quién ha colaborado en un concierto. Y entonces uno puede, o quién ha contribuido a un festival. Bueno, ahora se ha puesto de moda, y que es algo muy interesante, por cierto. Aquí en México hay un grupo pues como que de música como de cumbias, así tropical y eso, que se llama Los Ángeles Azules, que es así como la filarmónica de las clases medias, ¿no? Y entonces ahora hacen colaboraciones con cantantes, pero que cantan otros géneros. Y bueno, pues entonces tiene aplicaciones en todo, y como ya vemos en cosas como insospechadas, en la parte criminal, la parte de... Nosotros ahora estamos tratando de aplicarlo a las redes empresariales también. Entonces esto pues tiene un potencial enorme. Y bueno, pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Buenas tardes a todos. Referente a las redes, me interesa muchísimo hasta porque mi investigación de postdoctorado en la UNAM fue sobre son jarocho de Veracruz. Y uno de los resultados que obtuve, yo estuve ahí en 2016, fue precisamente las familias de son jarocho en la región de Tuxtla, ¿verdad?, que no son necesariamente familias consanguíneas, mas son familias que se reúnen por la identificación, con la aproximación con la música son jarocho. Y me pareció que este sistema de redes podría ayudarme mucho mejor para tratar de mejor reconocer cuanti y cualitativamente estas relaciones. Sería para mí una fórmula impresionante. Sí, pues tiene mucho potencial. Por ejemplo, identificar cuáles son las familias y las colaboraciones que tienen en canciones. Por ejemplo, en sones que ya se han hecho famosos o no se han hecho famosos. Y también
pues se pueden encontrar cosas sorprendentes. A lo mejor con las variables está quién está haciendo el puente, por ejemplo, quién está interviniendo en la red y está favoreciendo al arte. Porque una de las cosas que sorprendentes de las redes es que personas que parecen no importantes, es el clásico tonto maravilloso a veces. O sea, es una persona que no se pelea con nadie, que se va bien con todos, y entonces esas personas que no son así grandes líderes o machos alfa, esas personas luego son muy importantes para el clima laboral o para, en el caso de la creación, que es lo que a ustedes les interesa, pues igual se pueden descubrir eh, los grados nodales, las cercanías, quién es el broker, sería muy interesante. Y nosotros pues en principio estamos muy interesados en igual en problematizar el asunto, ver la información a la que se dispone y pues podríamos hacer colaboraciones. Estamos abiertos. Así que André, no sé si quieres hacer un comentario. Buenas tardes a todos. Perdóname por mi portuñol, pero voy a intentar expresar. Estoy gostando mucho de las reuniones, de las clases, muy interesantes. Ahora, yo estaba pensando, yo estoy estudiando ahora con Edwin la música africana. Y una característica interesante de la música africana es que no tiene un maestro, no necesita de un conductor. Yo estaba pensando esto, en una orquesta que tiene una orquesta clásica que tiene un conductor, esto sería una red centralizada en la música africana que no tiene un maestro, una red distribuida, porque no tiene un nodo central. Todos son importantes. La música occidental tiene un maestro, tiene que es el centro. Es una cosa que estaba pensando, pero ahora que Edwin falou mi proyecto es sobre la salsa. Quiero hablar sobre la salsa cubana y sus ramificaciones en el mundo. Pero la salsa es una mistura, una cambia de diversos estilos, el cha-cha-cha, el mambo, la rumba, el son, la canción, y cada uno de estos es un nodo, y estos nodos tienen sus ramificaciones. Entonces, yo pienso que este asunto me interesa directamente. Es muy interesante hacer. Y tengo que aprender cómo hacerlo, pero el programa que la profesora Magali falou talvez me seja útil, pero estou achando muito interessante. Quero saber como poderei usá-lo na prática, de verdade. E penso que eu posso ter muito benefício com isto, em meu projeto. Gracias, Andrés. Sí, muy interesante. Doctora, no sé si quieres dar algún consejo con tu experiencia para traducir la información en las relaciones de las redes. Bueno, yo creo que lo más importante es contar con la información para poderla graficar y para poderla caracterizar. Ahorita que están poniendo estos ejemplos, digo, me encanta porque quiere decir que inmediatamente le ven la forma práctica y de poder aplicarlo. Entonces, yo creo que para los que estamos aquí de este lado, pues nos encanta la idea porque entonces ya les creamos esta inquietud de hacerlo. Por ejemplo, lo que decían de las orquestas, que todos los nodos, digamos, son importantes, nadie es un líder, es una red descentralizada. Pues a lo mejor ahí lo que tendríamos que hacer es identificar a todos los miembros de la orquesta y ver a lo mejor en qué orden van apareciendo o con cuáles de los otros nodos se relacionan. Vaya, tendríamos que ver con qué información contamos, que esa es una de las cosas. El ejemplo que ponía el doctor Luis Arturo sobre el análisis de las redes de narcotráfico en las aduanas, por ejemplo, eso sí lo pudimos hacer
porque la estudiante de maestría trabaja en las aduanas y entonces podía contar con esa información. Aunque esa información se puede conseguir por transparencia, a veces puede uno tardar en conseguir esa información. Entonces ella, como trabajaba ahí, pues pudo obtenerla muy fácilmente y entonces pudimos hacer esa investigación de manera pues mucho más rápida, digamos, más ágil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, pues la información de las aduanas, la información de qué tipo de drogas se capturó en cada una de ellas, en qué turno, si fue por avión, fue por auto o fue caminando. Vaya, mucha información que nosotros pudimos graficar justamente porque contábamos con ella. Entonces, aquí lo importante es con qué información cuentan para entonces poder caracterizar la red, y es lo que les digo, se tiene que capturar en Excel diciendo cuál es el nodo origen, cuál es el nodo destino y cuál es la interacción entre cada uno de ellos. Entonces, esa es la manera como se tendría que hacer. Si quieren, en algún momento podríamos tener una sesión privada para poder ver, ¿no?, con qué información cuentan ustedes y pues apoyarles en caracterizar la información y manejar el software, que en realidad es un software muy amigable. Realmente este software fue creado para estudiar cuestiones biológicas, pero nosotros lo hemos utilizado porque es un software muy amigable y podemos aplicar de manera muy rápida y muy fácil, y además darle estilo y forma a las redes. Y como vieron, pues son muy ilustrativas, muy bonitas. Entonces, y aparte la información de los índices que también proporciona de las variables, pues también es de muchísima utilidad, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, con mucho gusto, pues por medio del doctor Rivas podemos hacer una sesión y pues podemos hacer ahí una colaboración entre México y Brasil, ¿no? Sí, y bueno, y ahora pensando en voz alta, pues sí tenemos dos tipos de salsa, la dirigida y la no dirigida. Los africanos son no dirigidos. Pero entonces lo que tenemos que identificar es cómo interactúan los grupos africanos, qué tipo de instrumentos tocan, por ejemplo, y qué grado de versatilidad tienen. Porque a veces, por ejemplo, debe haber un fenómeno emergente en algún momento, que a lo mejor no se identifica de momento. Por ejemplo, alguien que está tocando, a veces el ritmo lo lleva, el que toca es como en Colombia yo he visto que los negros lo tocan en que no sé cómo se llama, es una especie como de una parte de un árbol que tiene rayitas y le rajan así, perdón por la ignorancia, y le da muchísimo ritmo y entonces de repente el que lleva la batuta, nunca mejor dicho. Guacharaca, se llama guacharaca. Guacharaca, sí, la guacharaca. Entonces, pues es alguien que parece, pues es un instrumento de percusión que uno no pensaría que fuera tan relevante. Entonces, por ejemplo, eso es muy interesante. ¿En qué situaciones el liderazgo lo asume un instrumento u otro? Y también si tiene relación con la edad, por ejemplo, si tiene relación con las jerarquías, porque a lo mejor hay una jerarquía que uno no observa, pero es una jerarquía como oculta, ¿no? En las salsas, pues sí, también a veces uno se identifica, ¿no? Muchas veces los centros son los cantantes, pero realmente ellos pues no son los creadores, ni son los dinamizadores de la... Entonces eso sería identificar, o sea, primero hacer un mapa, se llama cartografía social, ¿no? Se llama de identificar a los actores y luego también, pues muchas veces, en mi experiencia, uno no identifica cosas de golpe. Y si tú le preguntas a la gente, se pone nerviosa. Si le dices, no, yo soy Andrés Juárez, vengo de la Universidad Federal, la gente se pone, no se siente, le da vergüenza, le da pena, o sea, tiene miedo de decir algo. Entonces tú lo que a veces dices, no, tienes que diseñar unos instrumentos distintos de levantamiento de la información. Por ejemplo, una de ellas es la observación participante. Yo cuando me quiero integrar con un grupo, pues me tomo un tequila, una cerveza, te pones a bailar, y entonces la gente ya te dice todo, o sea, te considera parte de eso. Entonces también
las estrategias de recolección de datos pues, tienen que estar basadas a veces en la observación, porque tú a partir de la observación pues identificas esos liderazgos. Entonces, no, pues el jefe es ese que pues, es tímido, pero es el que manda. ¿Sí? Después de una... Entonces sí sería muy bonito, muy interesante y se podrían hacer las comparaciones también y también ver cuál es lo que se está buscando, ¿no? Y pues sería interesante. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Buenas tardes, aquí del Tecnológico Nacional de México para saludarlos. Hola, ¿qué tal? Doctor Cárdenas, yo estoy muy interesada en una pregunta rápidamente. Nosotros trabajamos para la recolección de datos, la integración de estos datos, lo que era la lógica difusa. La pregunta es, bueno, la lógica difusa solamente me da valores cualitativos. Si yo quiero integrar cuantita y cualita, ¿qué herramienta pudiera utilizar para lo que es la recolección de datos? Bueno, incluso la lógica difusa parece cualitativa, pero en realidad muchas veces tiene variables muy duras. Por ejemplo, los creadores de la lógica difusa son todos ingenieros. Entonces, un ejemplo claro para todos es los aires acondicionados. Es una de las lecciones que di cuando hablé del tema hace un par de sesiones, pero muchas veces tú dices, no, pues hace calor, pero no mucho. Por ejemplo, es una respuesta difusa. Ok, pero no mucho para ti, que estás acostumbrado a 40 grados. Para mí ya 25 ya me estoy asando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo del aire acondicionado es muy simbólico, porque muchas veces lo que es caliente para ti, para mí no lo es. O el agua tibia, ¿no? Y yo no. Entonces, lo que ellos hacen precisamente es establecer controladores de sistemas difusos, que dependiendo de cómo esté el clima, tú dices, mira, yo quiero estar a 22 grados. Y entonces lo que hace el controlador es mantener esa temperatura y la parte difusa es el regulador que hace que cuando hace mucho calor, pues se encienda más para mantener esa temperatura. Entonces, eso es muy importante identificarlo porque lo difuso tiene datos duros de inicio. Entonces, dependiendo de lo que uno esté estudiando, hay que identificar igual bueno, no sé si está todavía Eduardo, pero nosotros, por ejemplo, diseñamos un cuestionario usando lógica difusa para entrevistar a los dueños de las tierras en Tehuantepec, Oaxaca, que son indígenas y que son personas con una instrucción, casi muy pocos terminaron la primaria. Entonces ellos daban todo el tiempo respuestas difusas. Entonces lo que tenemos que hacer es capturar qué significa más o menos en su lenguaje, o algo, o no mucho, ¿sí? Entonces, eso es como lo traduces. Entonces, esas son como los retos. Sí, como que hay una parte cualitativa. Pero bueno, yo una de las cosas que me asombré es que lo iban a publicar en una revista de energía y que una revista muy buena, bueno, publicamos en inglés y les pareció interesante porque es que también las investigaciones más interesantes son las que estudian a sujetos poco estudiados. Por ejemplo, lo que está haciendo André, que va a estudiar tribus africanas, donde los liderazgos son múltiples, pues son muy interesantes. Los sujetos que no se estudian son interesantísimos. Yo como editor de la revista de Investigación Administrativa, a mí me mandan un artículo de un sujeto raro y todo, y aunque le falla un poco a ciertas cosas o no revisó el estado del arte, pues son... por ejemplo, la investigación de la doctora Magali es increíble. Esto que presentó, estudió todas las redes de colaboración del Politécnico y aporta datos. Algunos árbitros dijeron, sí, pero le hace falta discusión y que no revisó el estado y desconoce no sé cuál. Sí, pero el valor de la investigación de campo es estupenda. Entonces, eso es lo que te puedo decir, María Los Ángeles, te felicito por tu Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿alguna otra cosita? Eu quero fazer uma pergunta que penso que é muito interessante nas redes, pero eu estou conhecendo agora. Pero estou tratando de relacionar em minhas teses a autopoiesis e a interculturalidade de Canclini.
Creio que há redes de convivência e formação de novas musicalidades, assim com este processo. Assim, as redes podem ser observadas através do trabalho de campo. O trabalho de campo eu hice em 2019 e agora me pergunto como administrar esta rede. Creio que há pessoas que fazem essa conexão entre Brasil e Paraguai. Creio que há as grandes pessoas que são as referências, e é a primeira vez que penso esses termos como redes. É muito interessante. Sí, no, seguro que sí hay redes. O sea, las redes pues son elementos del quehacer humano. O sea, la parte, tú dices, yo estoy estudiando la música entre Paraguay y Brasil y las relaciones que hay y qué tan autopoéticas son. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, a todos, querida Magali, gracias por tu magnífica exposición que nos dejaste con el ojo cuadrado. A mí siempre me dejas y gracias. Gracias a todos.